Nosotras, con el GIGEF, que es el grupo de estudios interdisciplinarios sobre géneros y feminismos de la universidad, venimos trabajando hace un tiempo en el cruce de dos temáticas, que son la temática de la problemática de género y la problemática laboral. En ese marco, digamos, a partir del cruce de estas dos miradas, venimos llevando adelante ya hace un tiempo proyectos de investigación, de extensión y de comunicación de la ciencia referido a este nudo problemático. La idea de los podcasts es poder, de alguna manera, transmitir a través de piezas comunicacionales que lleguen a un público amplio, algunas cuestiones vinculadas a la problemática justamente del género y trabajo. Y sobre todo, la idea es poder desnaturalizar algunas construcciones, algunas ideas bastante ancladas en nociones quizá más tradicionales y poner en discusión ese sentido común en torno al género y el trabajo, poder deconstruirlo y ponerlo un poco en perspectiva con una mirada científica respecto de la problemática. Aparece con tanta fuerza esto que vos decías de la división sexual del trabajo y de la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, porque en realidad, abordando estas dos cuestiones, lo que estamos planteando es poner en cuestión algunos de los ejes centrales con los cuales la economía abordó tradicionalmente el trabajo. Nosotras partimos de una perspectiva epistemológica que cuestiona algunos de los elementos centrales a partir de los cuales la economía, el mainstream económico abordó las cuestiones laborales y el desconocimiento que siempre hubo en la economía de la perspectiva de género, y a partir de eso, digamos, la perspectiva epistemológica con la que se trabaja es justamente viene dada por dos de estos elementos que vos planteabas. Por un lado es mirar al trabajo desde una mirada renovada, es decir, una reconceptualización de la categoría de trabajo, de no entender al trabajo solamente como aquel trabajo que produce bienes y servicios para el mercado y que a su vez comporta una remuneración para quien lo hace, sino que también el trabajo, considerar trabajo aquello que se hace al interior de los hogares, generalmente por mujeres o en su mayoría por mujeres, y el aporte que ese trabajo doméstico y de cuidados no remunerados tiene a la economía. Es ese trabajo que comporta tiempo, dedicación, esfuerzo, que se realiza de manera no remunerada, también aporta bienes, servicios y sobre todo aporta reproducción de la fuerza de trabajo al sistema capitalista. Sin embargo, la economía siempre desconoció a estas actividades que se realizan mayormente en el hogar como trabajo. La noción de división sexual del trabajo lo que hace es reintroducir este tema a partir de considerar que hay una distribución que es social de las tareas entre varones y mujeres. Esa distribución, tal como decía, es una distribución social y no es una distribución biológica de las tareas. Hay una inscripción prioritaria de las mujeres a aquellas actividades que se realizan en el interior del hogar y que son altamente invisibilizadas por la sociedad y por las diferentes disciplinas en las ciencias sociales. Y también la división sexual del trabajo supone una tipificación de actividades según sexo-género. Esto quiere decir que de alguna manera hay que se expresa en dos dimensiones. Por un lado, que las mujeres realizan más actividades no remuneradas que los varones, es decir, hay una división sexual del trabajo en el ámbito de la reproducción, y también se da una división sexual del trabajo en el ámbito de la producción. Esto supone que hay mujeres, tanto mujeres como varones, de alguna manera segregados en el mercado de trabajo en determinadas ocupaciones. Por ejemplo, la alta presencia masculina en actividades como, por ejemplo, la construcción, o la alta presencia femenina en actividades que podríamos considerarlas
como una extensión de las actividades que las mujeres realizan en el ámbito doméstico. Por ejemplo, la alta presencia de mujeres en el servicio doméstico remunerado, en la enfermería o en la educación. Podemos decir que en términos generales la pandemia no cambió nada. En todo caso, lo que hizo es agudizar desigualdades ya existentes y cristalizarlas. Si nosotros, por ejemplo, miramos un ejercicio en base a datos que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, vemos que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados antes de la pandemia era aproximadamente el 16% del Producto Bruto Interno. En el marco de la pandemia, ese aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Bruto Interno pasa a ser del 20%. ¿Esto qué supone? Que la sobrecarga de trabajo que habitualmente enfrentan las mujeres, de alguna manera se agudizó, se profundizó. ¿Por qué se dio esto? Fundamentalmente por dos cuestiones. Por un lado, porque sabemos que la escolarización de los niños y las niñas pasó a estar al interior del hogar. Y eso hacía que, sobre todo, que las familias, pero sobre todo las mujeres adultas de las familias, asumieran la mayor parte del acompañamiento escolar de los niños y las niñas. Ese es un elemento central. Y por el otro lado, porque también sabemos que los cuidados a los adultos mayores generalmente también recaen en las mujeres. Y esto en un periodo de cuarentena estricta, como fue el inicio de la pandemia, que incluso estaba imposibilitada la realización de actividades de cuidado remunerados en los hogares, digamos, esto también terminó recayendo en las mujeres, con lo cual la mayor inversión en tareas de cuidado de adultos mayores y de acompañamiento escolar de los niños se tradujo en mayores inversiones de horas en trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Eso por un lado. Y por el lado del trabajo del trabajo remunerado, una cuestión central a marcar allí es que buena parte de los considerados trabajadores y trabajadoras esenciales eran mujeres. Por ejemplo, ya lo habíamos marcado recientemente, la altísima presencia de mujeres en el sector de la enfermería. En términos estructurales hay una cosa que, digamos, está bastante corroborada a nivel científico, que es que de estas épocas de crisis, podemos considerar a la pandemia como una época de crisis, las mujeres siempre son las que salen más perjudicadas de las crisis. Y por el otro lado, cuando hay una recomposición de las situaciones, la recomposición que experimentan las mujeres es siempre mucho más lenta que la de la recomposición, por ejemplo, del mercado de trabajo masculino. Pero en relación a esto que vos estás planteando, creo que es importante introducir otra dimensión, que es la dimensión de las políticas, ¿no es cierto? De las políticas públicas, de las políticas sociales. Sin lugar a dudas, la pandemia puso sobre el tapete esto que venimos diciendo ya desde hace algunos años, que es la crisis de los cuidados que atraviesan no solo la sociedad argentina, sino las sociedades a nivel mundial y sobre todo las sociedades latinoamericanas. Con lo cual, digamos, poner sobre el escenario el valor que ha tenido en términos de reconocimiento que ha tenido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, supone también un nuevo escenario para desarrollar algunas nuevas políticas. En este sentido, algunas de las cuestiones que es importante tener en cuenta que se están discutiendo en Argentina, y que algunas se están plasmando en proyectos, en algunas líneas de política, es, por ejemplo, el reconocimiento de las tareas de cuidado. Uno de esos elementos es la incorporación de este ítem al sistema previsional. A las mujeres que han cuidado a lo largo de su vida, sobre todo a los hijos, esto empieza a ser reconocido ahora por el sistema previsional en nuestro país. Ese es un ítem. Por el otro lado, todas las discusiones que se vienen dando en relación a dos puntos, que hay una serie de proyectos presentados, hay fallos judiciales al respecto, es toda la discusión respecto de las licencias parentales. Argentina, en este sentido, tiene
una política laboral bastante anticuada y bastante, podríamos decir, atada a los modelos tradicionales. Las mujeres tienen licencias por maternidad, pero al varón solo le corresponden 2 días, de licencias por paternidad. Eso supone la cristalización de la noción de que la tarea fundamental del varón en la sociedad es salir a trabajar y no cuidar a sus hijos o hijas. En este momento, digamos, tenemos en nuestro país una serie de proyectos presentados que intentan transformar esta noción.